Estas escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 16 al verso 18. Vamos a darle lectura a todos unidos. Gálatas capítulo 3, verso 16 al verso 18. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Todos unidos, la palabra de nuestro Dios dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Bien, hermanos, siéntense por favor. ¿Por qué le dimos lectura a esta porción, hermanos, de esta carta a los Gálatas? ¿Tendrá algo de relación con lo que nosotros estamos celebrando en esta festividad de Pascua y de Ácimos? ¿Tendrá alguna relación lo que nos está hablando aquí el libro de Gálatas? Pues dice que a Abraham fueron hechas las promesas, pero dice, ¿de las simientes? No, ¿verdad? Sino de una simiente. ¿Y esa simiente quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice que fue una promesa que se le dio ¿a quién? A Abraham. A Abraham se le hizo esta promesa. ¿Y cuándo se le hizo esa promesa, hermanos? ¿Cuándo se le hizo a Abraham la promesa de que iba a venir esa simiente para bendecir a todas las familias de la tierra? Pues en el libro de Génesis, capítulo 12, ¿verdad? Donde dice que nuestro Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y te voy a bendecir en gran manera. Pero dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12 del verso 1 al verso 3. Pero dice aquí que la ley que fue dada 430 años no abroga esa promesa. ¿Cuál ley fue entregada 430 años? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Éxodo capítulo 12 verso 40. Éxodo capítulo 12 verso 40, y de ahí nos vamos al verso 47 y 48. Una hermana que le dé lectura, hermana Paola, por favor. Éxodo capítulo 12, verso 40 y luego verso 47 y 48. Unos 30 años. Toda la congregación de Israel le sacrificará. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, a cuando van a salir de la tierra de Egipto, ¿cuántos años pasaron? Lo que está diciendo aquí Gálatas, 430 años. Pero cuando salieron de ahí, de la tierra de Egipto, después de esos 430 años desde la promesa hasta que salen de Egipto, ¿qué celebraron? ¿Qué celebraron, hermanos? La Pascua. Pero el que quisiera celebrar la Pascua tenía que tener un requisito. ¿Cuál requisito era? Ser circuncidado. Entonces era un requisito el que fuera circuncidado para poder participar ¿de qué? De la Pascua. Y entonces,
cuando vemos aquí al apóstol Pablo hablando a los Gálatas, se encuentran en esta problemática. ¿Cuál era la problemática que estaban viviendo? Si vemos ahí Gálatas capítulo 2, vamos a ver qué nos dice, verso 3. Gálatas capítulo 2, verso 3. Hermano Esaú, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 3. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. ¿Se fijan? Ni aun Tito, siendo griego, lo hicieron que se circuncidara. Pablo dijo que no se circuncida. Entonces, se estaba viviendo una problemática con los Gálatas, que ellos decían que se tenían que circuncidar para formar parte de las promesas de Dios. Y ellos estaban trabajando en los hermanos para que hicieran esto, se circuncidaran. Vamos a ver lo que dice Gálatas en el capítulo 6, verso 11 al verso 14, hasta el 15. Gálatas 6 del 11 al 15. Hermana Laura, ¿nos ayuda, por favor? Gálatas capítulo 6, verso 11 al verso 15. Dice así: Mirad en cuán grandes letras os ha escrito de mi mano, todos los que quieren agradar en la carne. Estos nos constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. Bien, hermana, gracias. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo esta carta y es un instrumento de Dios. Pablo, antes de aceptar que Jesucristo era esa simiente que fue prometida, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice. No dice de tu simiente, sino de tu simiente que es Cristo. Pero antes de que él creyera que Jesucristo era el Mesías, ¿a quién perseguía el apóstol Pablo? A los cristianos, a los que habían creído que Jesucristo era el Mesías. Pero, ¿qué es lo que hacían unos? Por miedo para que no fueran perseguidos, ¿qué se hacían? Se circuncidaban. Y Pablo dice aquí, por no sufrir la cruz de Cristo, algunos ¿qué? Se circuncidan. Y otros, dice, para agradar ¿a qué? A la carne. Entonces, había esa problemática. Y entonces Pablo les está diciendo aquí que la ley de la circuncisión no abroga ¿qué? La promesa de ser parte del pueblo de Dios, porque a Abraham se le dio esa promesa. Pero, ¿cuándo se le dio, hermanos? Ahí en Génesis 12. Antes de que fuera ¿qué? Circuncidado. Pero después se circuncida, ¿verdad? Pero aquí Pablo está diciendo, la circuncisión ya no es necesaria, sino que vemos ahí Gálatas 6:15 y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que la nueva criatura. Entonces, para formar parte de esta promesa, tenemos que ser una nueva criatura y no confiar en la carne. ¿En qué? En la circuncisión. Pero fíjense algo interesante que está hablando aquí el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas. En el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice,
Verso 25. Vamos a leer desde el verso 22. Del verso 22 al verso 28. Gálatas 4, 22 al 28. Hermana Gabrielita, ¿nos ayuda, por favor? Gálatas capítulo 4, verso 22 al 28. Dice así, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí y el otro, y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desoladas que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Bien, hermana, gracias. Entonces vemos aquí, hermanos, que Abraham tuvo, ¿qué? Dos hijos. Y estos hijos de Abraham los quería a los dos, hermanos. ¿Quiénes fueron los dos hijos de Abraham? Ismael. ¿Y quién? Isaac. Pero dice que uno de esos hijos era el hijo conforme la carne. Y el otro hijo era conforme ¿qué? Conforme la promesa. La pregunta es, hermanos, ¿y estos dos hijos eran circuncidados? ¿Sí eran circuncidados? Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Versículo 25 y 26. Hermano Gabriel, por favor. Génesis 17, 25 y 26. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y en el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo. Bien. Entonces vemos, hermanos, que Ismael era circuncidado, hermanos. ¿Sí? Entonces estaba cumpliendo lo que decía la ley. ¿Sí? Isaac era circuncidado, pues naturalmente que sí, ¿verdad? Génesis 21, versículo 4 dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Entonces los dos hijos eran ¿qué? Circuncidados. ¿Podrían participar de la Pascua los dos? Bueno, pues sí, ¿verdad? Porque eran circuncidados. Pero ya aquí Pablo nos está diciendo que la circuncisión nada es, sino la nueva criatura. Y nos dice, porque uno de esos hijos fue hijo de la carne y el otro hijo de la promesa. Pero el otro hijo de la promesa, ¿cómo es? Vamos a ver lo que nos dice aquí mismo el contexto en Gálatas, en capítulo 4. Versículo 29, ¿qué nos dice? Gálatas 4:29. Hermano Luis, ¿nos ayuda por favor? Y la palabra dice así, pero como entonces el que era engendrado según la carne
perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hasta ahí. Sí, hermano, está bien. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice aquí, hermanos? Que el que nació según la carne, ¿qué? Perseguía al que nació, ¿qué? En espíritu. Entonces, Ismael nació conforme a la carne. Pero Isaac nació conforme, ¿qué? ¿Sí, cierto? ¿Sí nació Isaac conforme al espíritu? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, por la promesa. Pero el testimonio bíblico dice que Sara ya había perdido ¿qué? Las costumbres ¿qué? De la mujer. O sea, ¿Sara podía tener hijos? No, ¿por qué? Porque ya no estaba ¿qué? Reglando y ya no podía concebir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nació Isaac? Siendo Abraham de 100 años y Sara de 90 años y ya no estaba, tenía su menstruación, entonces ¿puede haber un nacimiento así? No. La naturaleza, pues no. Entonces, ¿por medio de quién nació Isaac? Por medio del Espíritu. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Porque cuando Dios le dice a Sara que va a tener un hijo, pues se rió, ¿verdad? No puede ser posible. En las leyes naturales no es posible esto. Entonces por eso aquí dice que el de la carne perseguía al que nació ¿qué? Del Espíritu. Pero los dos son ¿qué? Hijos de Abraham. Los dos son hijos de Abraham. ¿Sería difícil para Abraham despedir a su hijo Ismael, hermanos? Si vemos aquí lo que nos dice Génesis capítulo 21. Vamos a ver qué nos dice del verso 8 al verso 12. Génesis 21, verso 8 al verso 12. Hermano Leví, por favor. Génesis 21, verso 8 al verso 12. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual había parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Bien. Hermanos, ¿le pareció grave a Abraham cuando le dijo Sara: no quiero que mi hijo herede con Ismael? ¿Y qué le pareció a Abraham? Grave. Pero ¿qué le dice nuestro Dios? Vamos a ver qué dice. Seguimos leyendo verso 13 y verso 14. A ver, una hermana. Hermana Alicia, ayúdenos por favor. Verso 13 y 14 del capítulo 21 de Génesis. Sí, hermano, nos dice: y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diólo a Agar,
poniéndolo sobre su hombro y entrególe al muchacho y despidióla. Y ella partió y andaba errante por el desierto de Berseba. Bien. Entonces nuestro Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Escucha a Sara. Y sí, que vaya al desierto, pero yo voy a bendecir al muchacho, lo voy a cuidar. Y entonces Abraham dice que le pareció grave lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces le dice, pues sí, váyanse. Se levantó muy temprano. ¿Y qué le dio, hermanos? Le dio varios camellos con buena dotación de comida, varios víveres, le dio muchas cosas para que todo lo que pudieran enfrentarse en el desierto, las necesidades que podían tener. ¿Sí le dio eso, hermanos? ¿Qué le dio? ¿Le dio qué? Como una cantinflora de agua. Un botecito, un odre, dice. Y pan. Sí, era así de grave que estaba preocupado Abraham, que nomás le dio eso. Pues le hubiera dado poquita más provisiones, ¿no? ¿Cómo ven? Si le hubiera dado eso, a lo mejor pues hubieran venido algunos asaltantes y les hubieran quitado todo, ¿verdad? Pero entonces, ¿Abraham qué? Entregó al hijo en la carne, lo entregó confiando ¿en quién? En Dios. Porque Dios le dijo, no te preocupes. ¿Yo qué? Lo voy a hacer una gente grande también. Fíjense cómo nuestro Dios estaba preparando a Abraham. Porque está diciendo que tiene 2 hijos y un hijo es conforme a la carne. Pero también lo tiene que dejar, lo tiene que abandonar. Pero confiar en qué? En que Dios le va a proveer. Dios estaba preparando a Abraham porque después le iba a pedir algo más grande. ¿Qué le iba a pedir después? Y el capítulo 22. Entonces le pide ya ahora al hijo ¿qué? En el espíritu. Y le dice ahí, en Génesis 22. Vamos a ver qué nos dice. Verso 2 al verso 3. ¿Qué nos dice? Génesis 22, verso 2 al verso 3. Hermana Graciela, nos ayuda, por favor. Génesis 22, 2 y 3. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantándose y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Se fijan? Dios ya le había dicho. Primero dice que se vaya Ismael. Y Abraham tuvo que tener esa confianza y dejar que se fuera Ismael. ¿Y cuántos hijos le quedaban? Pues Isaac, ¿verdad? Y le dice, sacrifícame ¿qué? A tu hijo, tu único, a quien tú amas. Ya es el que está ahí en tu casa. Porque el otro ya tuviste que dejarlo que se vaya. Y Abraham, ¿qué, hermanos? Confió, creyó en nuestro Dios. Y por eso aquí vemos que es
la promesa, hermanos. Porque como dice la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 11, vamos a ver qué nos dice. Versículo 17 al versículo 19. Hebreos 11, 17 al 19. Hermano Israel, por favor. Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19 nos dice: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito al que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te seré llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Bien, gracias. Y dice, lo recibió, hermanos, ¿por qué? Por figura. ¿Figura de qué, hermanos? Lo que hizo Abraham cuando el Señor le pide, sacrifícame tu hijo, tu único, quien tú amas. Dice que Abraham tenía la confianza que en la promesa de Dios, que Dios le iba a ¿qué? A resucitar. Y si todo esto es por figura, ¿de quién, hermanos? Del que acabamos de leer al principio. De que el Eterno iba a entregar ¿a quién? A su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, el cual iba a entregar su vida por nosotros, y iba a resucitar ¿qué? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Y entonces vemos, hermanos, que nuestro Dios pues es grande, es amoroso, es misericordioso. Pero a través de este mensaje que nos está dando Pablo aquí en la carta a los Gálatas, nos está diciendo que en nuestra vida, en nuestras personas, nosotros vamos a elegir. ¿Queremos vivir conforme a la carne o queremos vivir conforme al Espíritu? ¿Cómo vamos a vivir? Porque dice aquí Gálatas capítulo 3, fíjense. Gálatas capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, verso 3? Hermano Joel Javier, por favor. Gálatas 3, 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Bien. Habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu, hermanos? Pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y sí, para poder participar de la carne, para poder participar de la carne de la Pascua, del Cordero, pues se tenía que ser ¿qué? Circuncidado. Y si no eran circuncidados, había una diferencia, ¿verdad? Porque el incircunciso ¿qué? No podía tomar de la Pascua. Pero seguimos leyendo aquí el contexto de Gálatas capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice, versículo 26 al versículo 29. Gálatas capítulo 3, verso 26 al 29. Hermana Sandra, por favor. Gálatas 3, 26 al 29. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni liebre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Bien. Entonces vemos que aquí ya Pablo nos está diciendo y está aclarando que la circuncisión no es importante. Porque el hijo que nació conforme a la carne era circuncidado y el hijo que nació conforme al espíritu también era circuncidado, los dos. Pero aquí nos habla de que debe de haber un nacimiento. Y entonces dice que por medio de que ya no hay diferencia entre siervo y libre, entre griego y judío, entre varón y hembra. ¿Qué es lo que ya nos hace delante del Señor hijos de Dios? El bautismo, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Vestidos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio de Jesucristo para poder participar de la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham somos, y conforme a la promesa, ¿qué? Los herederos. Pero al igual que la circuncisión, puede ser el bautismo para cada uno de nosotros. Es un requisito en aquel tiempo, en la antigüedad, el ser circuncidado. Pero en el tiempo actual, por medio de Jesucristo, es un requisito ser bautizado para poder participar. Pero eso es como algo que nos distingue para ser medidores y para poder participar, cumplir con ese requisito. Pero si quiero servir al Señor en la carne, ¿voy a ser acepto delante de Dios? ¿Puedo servir a Dios en la carne? No. Y por eso aquí el apóstol Pablo habla aquí en el capítulo 4, fíjense, dice el versículo 1 al versículo 3. Gálatas 4, 1 al 3. Hermano Jonathan, por favor. Jonathan Érico. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Bien, gracias. Entonces, un niño, el que nace, por ejemplo, aquí dentro de la iglesia, dice que hay diferencia entre un hijo del heredero y un siervo. ¿Hay diferencia? No. Porque el hijo, mientras no herede, no tiene autoridad. ¿Sigue siendo qué? Como si fuera un siervo. ¿Y hasta cuándo ese hijo tiene autoridad? Hasta que recibe la herencia. Mientras no. ¿Sí? Mientras es un hijo, tiene que sujetarse. ¿Estar sujeto a quién? Al padre. Y ya cuando crece, va a obtener esa libertad porque va a obtener la madurez. Entonces no hay diferencia mientras hay un tutor o hay una autoridad, un padre. Dice, y así éramos nosotros. Entonces por eso a veces les hemos mencionado que nuestro Dios no tiene nietos. Porque uno dice, no, yo soy cristiano yo nací en un seno cristiano, mis abuelitos eran cristianos. Eso no quiere decir que yo ya tengo parte de la herencia, sino que yo tengo que llegar a una edad y lo voy a decidir, ¿qué? Por decisión propia. Y dice que cuando no conocíamos las cosas de Dios, éramos, ¿qué? Como unos niños.
que todavía no teníamos poder decidir, yo voy a hacer esto. Debe ser a una edad que consciente para dar el paso que del bautismo y decir, yo me voy a bautizar, pero porque ya estoy consciente de ello. Y todo esto que el Señor nos está explicando aquí por el apóstol Pablo, en el verso 4 de este capítulo 4 dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, ¿qué? De hijos. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí podemos ser hijos de Dios. Podemos recibir la adopción. Pero para poder recibir esta adopción y tener este derecho de ser llamados hijos de Dios, hijos del Padre, tenemos que hacer algo. Y aquí Gálatas capítulo 4 nos dice, versículo 30 y 31. Gálatas 4, 30 y 31. Aquí mismo el contexto. Hermano Elías, por favor. Se nos dice más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Entonces dice, no somos hijos de la sierva, sino somos hijos de ¿qué? De la libre. Pero la pregunta es, ¿y sí somos hijos de la libre? ¿Cuál es la diferencia entre el hijo de la sierva y el hijo de la libre? El hijo de la sierva fue según la carne. El hijo de la libre fue según el espíritu. ¿Cómo era el carácter del hijo de la sierva? A ver, vamos a ver qué nos dice Génesis en su capítulo 16. Verso 11 y verso 12. Hermana Natalie, por favor. Génesis 16, 11 y 12. Díjole aún el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque he oído a Jehová tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Cómo era el carácter de Ismael? Un hombre bien espiritual, ¿verdad? ¿Qué dice? Fiero. ¿Y cómo era el carácter de Isaac, hermanos? Pues al grado de que acompañara a su padre y que lo lleve y le dice, Señor, Padre, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Y lo amarró y todo ya con... ¿Y qué hizo Isaac? Aceptó, obedeció, ¿verdad? Entonces es la diferencia del hijo conforme la carne y el hijo conforme ¿qué? El espíritu. Pero todos nosotros, hermanos, tenemos a nuestro Ismael y tenemos a nuestro Isaac, todos. Y por eso aquí Pablo en la carta a los Gálatas nos está escribiendo estas cosas. Y dice aquí en Gálatas capítulo 5.
Verso 16. 16 y 17. ¿Qué dice ahí? Hermano Ángel, por favor. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se ponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí nos pasa esto a nosotros, hermanos? Dice que hay una lucha entre la carne, ¿qué? Y el espíritu. Entonces, cuando actuamos así, poquito como desesperados, ¿somos hijos de quién? De Abraham. ¿Pero descendientes de qué? De Ismael. Y cuando controlamos esas reacciones, entonces somos hijos de Abraham, pero ¿hijos de la qué? De la libre. Y cuando actuamos de manera conforme a la carne, porque si seguimos leyendo aquí, manifiestas son las obras de la carne, dice el verso 19, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías. Lo que no tenemos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, de eso no tenemos, del otro sí, ¿verdad? Dice, cuando actuamos de esa forma, ¿quién está reinando en nosotros, en nuestro corazón, hermanos? Ismael, la carne, ahí está. Pero fíjense lo que tuvo que hacer Abraham. ¿Dejar qué? Que se vaya la carne. Vete. Aunque me duela, ¿le pareció cosa grave? Sí, pero aunque que se vaya la carne. Y entonces vemos aquí que nos está haciendo esta reflexión en estas alegorías que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo. Sí, Pablo escribe cosas difíciles de entender y a veces los indoctos la tuercen. Pero Pablo aquí nos está diciendo, mira, ¿todavía eres esclavo del pecado? Si eres hijo de la sierva, vas a estar sometido, vas a estar debajo de estos sentimientos. Y con la carne, nunca vas a cumplir la ley de Dios. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ismael no se quiere sujetar. Pero si te dejas guiar por el Espíritu, entonces, si tu padre te quiere sacrificar, ¿qué vas a decir? Que se haga tu voluntad, Señor. Acepto tu voluntad. Y el que nos viene a dar ejemplo de eso, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. El cual, hermanos, como dice el Salmo 40, verso 8, y como ya sabemos lo que nos dice ahí en el libro de Mateo capítulo 22, ¿verdad? Todo ese capítulo nos narra todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo y cómo le clamó a Dios y dice, si es posible que pase de mí este vaso, pero que no sea como yo quiero. Para darle cumplimiento a lo que dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradado. Y entonces Pablo nos está diciendo aquí, bueno, tenemos esa lucha, pero no hay que confiar en la carne, porque Ismael era circuncidado y también Isaac eran circuncidados los dos, pero esto no aprovecha. Lo que importa es la obediencia, como dice 1 Corintios 7, 19. La circuncisión no es nada, ni la incircuncisión no es nada, sino la obediencia a los mandamientos de Dios.
Y en la carta a los Romanos capítulo 2, los últimos, desde el verso 28 al final, dice ahí, porque no es judío el que lo es en la carne, ni la circuncisión. Pues vale mucho, porque ¿de qué te sirve que si seas circuncidado e infringes la ley? ¿De qué te sirve que traigas tu anillo de matrimonio y no respetas y no te comportas como un hombre que conoce la ley de Dios? Pero si no lo traes y te comportas como un buen esposo y le das el respeto a tu esposa, aunque no lo traigas, pues eres un marido verdadero. Pero si lo traes y la tratas mal, la insultas, la subajas, ¿de qué te sirve? Si eres un hijo de Dios, si eres hijo de Dios, pues vas a ¿qué? Hacer lo que es correcto. Y entonces aquí Pablo nos está diciendo esto. Y sigue diciendo aquí en Gálatas capítulo 5, verso 22, que ya sabemos, ¿verdad? Vas el fruto del Espíritu, ¿qué? Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una relación verdadera con Dios, con tu prójimo y contigo mismo. Y entonces, de esta manera, dice el verso 25 de aquí, Gálatas capítulo 5, verso 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos ¿qué? También en el Espíritu. Entonces, si somos hijos de la libre, vamos a andar ¿qué? En el Espíritu. Porque ahí se va a demostrar que somos hijos de Dios. Cuando no éramos hijos de Dios, no guardamos esto que el Señor nos está aconsejando en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues guiarnos por el Espíritu. Y de alguna manera, pues, ayudarnos, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí Gálatas capítulo 6. Verso 6, 1 y 2. ¿Qué dice Gálatas 6, 1 y 2? A ver, ¿quién no ha leído? Hermano Pablo, ¿ya leíste? No, ¿verdad? Ayúdanos. Creo que tampoco la hermana Rocío, ¿verdad? Ahorita nos ayuda. Gálatas 6, 1 y 2, ¿verdad? Sí, por favor. Nos dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad en tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Cristo. Bien. Entonces, si somos hijos de Abraham, pero conforme a Ismael, ¿cómo vamos a tratar a nuestro hermano, a nuestro prójimo? Pero si somos conforme la libre, conforme Isaac, pues dice que vamos a actuar como ¿qué? Como espirituales. Y entonces vamos a ayudar a que aquel que no ha tenido el crecimiento, lo vamos a ayudar a ¿qué? A que crezca. A que esté dispuesto a ¿qué? Pues a sacrificar ¿a quién hay que sacrificar? A la carne, ¿verdad? Porque es lo que dice aquí, Gálatas capítulo 5, verso 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Entonces hay que sacrificar la carne con los afectos y concupiscencias. Por eso dice aquí, cuando éramos niños estábamos en el mundo. Que éramos niños, pero ¿en qué sentido éramos niños, hermanos? En el conocimiento de Dios. No teníamos el conocimiento de Dios.
y hacíamos las cosas porque un niño va aprendiendo y muchas cosas que las ignora. Entonces hay que instruirle, hay que enseñarle. Entonces hacemos cosas, ¿por qué? Porque no nos ha enseñado alguien. Pero vamos conociendo, vamos aprendiendo y entonces ahora vamos a guiarnos por lo que nuestro Dios nos está enseñando a través de su palabra. ¿Qué era lo que hacíamos cuando no teníamos la instrucción? Si seguimos leyendo aquí en Gálatas capítulo 4, dice el verso 8. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías por naturaleza a lo que no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimientos en los cuales queréis volver a servir? Guardad los días, los meses, los tiempos, los años. Temo por vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Entonces, que cuando no conocíamos, pues hacíamos cosas que por ignorancia. Y a lo mejor todavía nos falta conocer algunas cosas. Y por ejemplo, alguien que se va llegando aquí al pueblo de Dios, pues tenemos que irle, ¿qué, hermanos? Enseñando la palabra de Dios. Algunos que en el mundo que se dice cristiano, pues hay muchos conceptos diferentes a lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando van conociendo esta doctrina de la palabra de Dios, entonces ¿qué hay que hacer? Pues enseñarle, hermano, lo que hacían allá en su iglesia, pues era bonito eso, ¿verdad? A lo mejor era bonito, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, pues no debe decir. Entonces, tenemos que dejar no únicamente las concupiscencias, sino también ¿qué? Los afectos, porque dice ahí, crucificar los afectos y las concupiscencias. También lo que creemos que es bueno, pero que no va de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, lo tenemos que dejar. Pero, ¿cuál es el deber de nosotros? Enseñar, hermanos. Si no enseñamos, pues ¿cómo? Entonces tenemos que enseñar porque no hay el conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Si al niño le queremos enseñar las tablas de multiplicar, pues a la fuerza y asustándolo y con si no te lo aprendes y aquí está la vara y todo eso, pues le va a costar mucho trabajo, ¿verdad? Y no va a ser la forma correcta. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar, hermanos? Pues aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo hagamos como Cristo nos enseñó. ¿Cómo nos enseñó Cristo? Aquí dice, ¿verdad? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo, hermanos? Pues amar, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que así como yo os he amado, también os améis, ¿qué? Los unos a los otros. Pero aquí Pablo, hermanos, pues toda esta carta que está escribiendo para que podamos participar de nuestro Señor Jesucristo y poder cumplir con las leyes, con las ordenanzas de nuestro Dios, nos dice que si vemos ahí en Gálatas capítulo 5, dice Gálatas capítulo 5, verso 1, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Cuál era ese yugo de servidumbre? Pues lo que estamos hablando, la carne, ¿verdad? Y dice el verso 3, otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, está obligado a hacer toda la ley. Y cuando nosotros vemos aquí en el original griego, dice que cuando nosotros queremos hacer conforme la carne, siempre vamos a estar endeudados. O sea, porque la carne, ¿qué?
no se va a sujetar. La carne siempre va a querer hacer ¿qué? Lo contrario a lo que dice la ley de Dios. Entonces, ¿cómo hay que vivir? Como el hijo de la libre, ¿verdad? Como los hijos de la libre. Hermana Rocío, Gálatas capítulo 2, verso 20, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice la palabra, con Cristo estoy justamente crucificado y vivo no ya yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, hermana, gracias. Entonces, fíjense ya lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Con Cristo estoy qué, hermanos? Crucificado, ¿verdad? ¿Vivo qué? No ya yo, sino vive Cristo en mí, ¿verdad? Y ahí fue esa promesa que le dio Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que, ¿qué hay que hacer, hermanos? ¿Qué hay que hacer? ¿Mande? ¿Vivir en el Espíritu? ¿Será difícil vivir en el Espíritu, hermanos? ¿Será difícil vivir en el Espíritu? Dice aquí, no volváis a caer al yugo. Al yugo que era algo pesado, era un yugo al que va arando, ¿verdad? Pero Mateo 11, 28 y 29, hermana Abigail, ¿qué nos dice Mateo 11, 28 hasta el 30, por favor? Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se fijan? Entonces, si nos guiamos por la carne, hermanos, vamos a estar ¿qué? Peleando, enojados como Ismael dice. Va a ser un hombre fiero, él contra todos y todos ¿qué? Contra él. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de nuestro Dios, ¿será más fácil? Claro que sí, ¿verdad? Entonces aquí Pablo nos hace esta invitación. En Gálatas capítulo 6 los voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a darle lectura, verso 9 al verso 10. Gálatas capítulo 6, verso 9 y verso 10. Todos unidos, la palabra de nuestro Dios dice: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Hermanos, pues aquí está el consejo del apóstol Pablo, ¿verdad? No nos cansemos, hermanos, ¿qué dice? De hacer el bien. Y si leemos ahí el contexto, dice que el que siembra para el Espíritu va a segar ¿para qué? Para el Espíritu. Y que hagamos el bien, pero principalmente aquí, hermanos, pues a los que conocemos aquí la palabra de Dios, pero eso lo debemos de extender ¿a quién? A todos, hermanos, porque para eso vino
a morir nuestro Señor Jesucristo y ya veíamos, una vez del bautismo no hay diferencia, judío, griego, siervo libre, varón y hembra, todos los que acepten a Jesucristo y quieran vivir conforme al Espíritu, pues hermanos, van a tener una vida, pues ahora sí bendecida. Y concluye el apóstol Pablo con esta carta a los Gálatas capítulo 6, verso 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ¿qué? Con tu carne. ¿Sí dice, hermanos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu ¿qué? Con tu espíritu. Porque la carne, hermanos, es peligrosa, ¿verdad? Pero el espíritu sí es el que tiene esa comunión con Dios. Nuestro espíritu tiene comunión con Dios y entonces podemos hacer lo que es agradable delante de Él. Que el Señor bendiga su palabra y cada una de vuestras vidas. Pasa a vosotros. Que Dios bendiga a nuestro hermano Pastor General Daniel Galicia, juntamente con toda su familia. Y así como estamos de pie, hermanos, los invito a que abramos nuestros himnarios en el número